de contabilidad, pero bueno, acá estamos, así que no sé, seguramente había algo, tendrían alguna otra clave, no sé. Bueno. Todavía hay gente ingresando, así que vamos a esperar un cachitito. Son y 5 recién. No me acuerdo si estábamos con el grupo 11 o grupo 12. Grupo 12 era, ¿no? Los últimos que habíamos visto, no habíamos terminado de ver Kessler, o grupo 11. No puse la fecha, tengo los dos. Grupo 12, sí, profe. Grupo 12, perfecto, sí, porque tengo los dos comunidad 4, pero no había puesto la fecha de cuáles. Y faltaba un poquitito. Sí, quedaban unas 3 o 4 diapositivas. Perfecto, perfecto. Y después entonces yo sigo, vemos si sigo yo con algunas cosas. Y teníamos hoy Sautú. Así que, bueno, a ver, todavía hay gente que quiere entrar. No, en principio parecería que no. Bueno, igual esperemos un momentito. Mientras tanto, si quieren, los habilito. ¿Hay acá alguno de la comisión algún alumno de la comisión o alumna de la comisión de Paroncini o algún alumno o alumna de la comisión de Petris? Perfecto, Agustina. Comisión 2 de Petris, Alexis Valenzuela. Bien. Yo simplemente para ver si funciona todo esto o no. Paroncini mandó, no sé si, Paroncini mandó un mail, ¿no? Que ella retoma el viernes. Así que bueno, mañana no, pero el viernes sí. Y de Petris no sabemos. Sí, por suerte el viernes retoma. De cualquier manera, bueno, ella está al tanto de lo que nosotros vamos dando. Lo que pasa es que como ustedes se articulan con distintas comisiones, bueno, tendrá que hacer alguna especie de resumen de lo que han visto hasta ahora. Y de Petris no sé cuándo se va a poder retomar las clases todavía. Así que a ver si hay alguien más por entrar. Bueno, parecería que... Así, acá está. Perfecto. Bueno, voy a dar la oportunidad entonces de que ya está, de que ustedes puedan compartir PPT, así que cuando quieran pueden hacerlo. Bien, yo tengo anotado que hasta ahora hablaron, a ver, Stephanie Martínez Cruz, Francisco Martínez Gualdoni, Evelyn Palacios y Rafael Penacio Páez. Faltaba, me quedaba Álvaro Proneto, Anderson Ailén, y no sé qué pasó con Sol, con Sol Nico, ¿saben algo? No vi cómo estaba puesta la carátula, por lo menos no lo vi la semana pasada. La pregunta es, ¿Sol Agustina Nico está trabajando con ustedes o no? No, profe, esa chica nunca
Nunca participó. Yo nunca, puse ver, nunca yo lo había estuvo. tachado, yo lo había tachado. Y Sí, Álvaro, desde el primer día. claro, y Álvaro Proneto y Ailén Anderson están por ahí. Ellos están en el grupo, no sé si ahora están en la clase. Hola, profe, sí, estoy acá, Álvaro. Perfecto, perfecto. Y sí, ahí te veo. Y en el grupo están, y Anderson, Ailén está, digo, porque no los marqué como que hubieran hablado. Por eso. Pasa que habíamos dividido los textos de Kessler entre los anteriores y y no todos habíamos hecho el mismo, pero sí, sí, o sea, estamos participando Bueno, todos. perfecto, 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 para saber un poco nada más cómo andamos. Ahora después, seguramente después del... Recuerden que... Uy, ¿qué pasó? No, esperen, quiero eliminar la pantalla secundaria para no hacer líos. Recuerden que este sábado tienen, el sábado 8, tienen el test de lectura de la unidad 3, así que si tienen alguna pregunta, tienen tiempo todavía el miércoles. Yo el miércoles voy a dar clase hasta las 12:30, porque tenemos fecha de final. Así que 12:30 empieza la mesa. Así que digo esto para que prevean, se ubiquen y todo esto. Así que bueno, entonces sigamos con el texto de Kessler sobre los temas de desigualdad o igualdad. Bueno, quedaban esto de las miradas críticas, que hablaba de la heterogeneidad estructural, que decía que se refería, o sea, estaba como destinado a un grupo heterogéneo de los trabajadores, que, por ejemplo, los trabajadores precarios, los informales, y también estaba como destinado a todos aquellos beneficiarios de planes sociales, y decía como en una parte que estaba frente a una porción significativa de la población que está económicamente activa. Claro, o sea, lo que nos dice Kessler, que ya nos venía diciendo Castel, para que quede claro, es que hay una heterogeneidad de posiciones en la sociedad, ¿no es cierto? Que están muchas relacionadas con el acceso o no al trabajo. Dentro de los que trabajan encontramos trabajadores formales e informales, encontramos trabajadores que no trabajan, que buscan trabajo como los desocupados, y encontramos trabajadores formales e informales que no acceden a los recursos necesarios para cubrir su canasta básica. Una de las grandes críticas que se hace hoy en día al monto del salario mínimo vital y móvil, que supone que nadie puede ganar menos que esto, es que justamente un salario mínimo vital y móvil que está en 20 y pico de mil pesos no alcanza siquiera a cubrir una tercera parte de la canasta total de un hogar. Si bien va a tener un aumento del 35%, no sé si leyeron el diario, se hace en 5 cuotas, o sea que cuando el salario vital mínimo y móvil llegue a tener un 35% más, que sería algo así como 8.000 pesos más, esto va a pasar dentro de 7 meses, con lo cual seguramente la inflación se lo va a comer. Entonces, hablamos de esto, de gente con trabajo que no llega a cubrir sus necesidades básicas, gente sin trabajo que tampoco llega a cubrirlas, y encontramos también una cantidad de desocupados que son desocupados encubiertos, en el sentido de que permanecen en la encuesta como inactivos, es decir, en la semana anterior al relevamiento de la encuesta de hogares dicen que no están buscando trabajo, cuando en realidad estuvieron buscando trabajo un montón de tiempo y se desaniman, y como es una inversión de recursos, tanto económicos, ¿no? Vestirse, viajar, ir a la entrevista, bueno, ahora se hace online, pero depende del puesto, depende de los puestos, no se hace online, se hace presencial, y anímicamente lo que esto significa, el esfuerzo que significa, mucha gente dice, bueno, no consigo trabajo, no busco más,
con lo cual en la encuesta figuran como desocupados cuando en realidad son desocupados encubiertos, inactivos cuando en realidad son desocupados encubiertos. Bien, esto es el tema de la heterogeneidad de la estructura social. Y que las medidas de pobreza evidentemente no toman en cuenta poco. ¿Y qué es lo que está pasando entonces con la desigualdad en el sentido de los factores que intervienen? ¿Cuáles son? Sí, la inflación, siguiendo lo que usted decía, que se calcula, o sea, que la desigualdad se calcula a partir de los ingresos percibidos, la inflación tiene una consecuencia directamente en el aumento de la población por bajo la línea de la pobreza. Porque, como ahí dice, si se mide el bienestar de los hogares, la inflación afecta a todos las personas que destinan más porción de su ingreso al consumo cotidiano. Saqué mi imagen porque tengo inestable la conexión, para a ver si funciona mejor. Sí, perfecto. Entonces la inflación afecta a todos y afecta mucho más a las personas que ya mismo voy a nombrar, te estoy nombrando coanfitriona, por cualquier cosa que se me caiga la conexión. Y también lo nombro a Renzo Natale, a ver que ya lo tengo, por las dudas que se me caiga la conexión, así no se pierde todo. Bueno, efectivamente, la inflación, ya de esto habíamos hablado habíamos hablado del IVA, me acuerdo, ¿no? Pero bueno, la inflación es lo mismo. ¿Qué más? Y del impuesto a la ganancia, que implicaba una pérdida del poder adquisitivo para un nuevo número importante de trabajadores. Y después decía que hablaba algo de una demanda corporativa, que eso mucho no lo entendí, pero que decía que algo de los trabajadores que tenían mayores ingresos, pero no entendí mucho eso. No sé, si me decís en qué página está, digo, porque no te imaginas que de memoria es muy difícil que me acuerde. Pero igual cuando habla de desigualdad, no solo se refiere a lo que es desigualdad económica, ¿no? No, por supuesto, el acceso a múltiples recursos, y esto creo que en algún momento lo iban a decir, ¿no? Digo, la desigualdad Sí. significa ir a una escuela de peor categoría, por ejemplo. Claro, hay desigualdad social, económica, educativa, Ciertos aspectos. de En el acceso género. en el acceso a la salud, porque de pronto vos tenés que, está bien, podés acceder al hospital público, pero resulta que te dan turno para hacerte un análisis de acá a 6 meses, mientras tanto, capaz que la enfermedad que tenés. Pero fíjense qué interesante, en el contexto actual, en un contexto de crisis, la importancia de la presencia del Estado, porque por lo menos en lo que hace a La Plata y a la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano, o sea, de los partidos cercanos a la ciudad, los servicios de salud privados están absolutamente colapsados, y los que están brindando respuestas son los servicios públicos, inclusive teniendo una prepaga buena, ¿eh? Digo, esto es lo que se ve. Entonces acá se ve fuertemente cómo un servicio público es necesario. Pero sí, efectivamente, si vos tenés que esperar en el hospital 6 meses, mejor quizá te enfermaste mucho más o te moriste antes. Y esto también tiene que ver con el acceso a la salud. De cualquier manera, vuelvo a decir, inclusive hay obras sociales es el seguro de salud que tienen los trabajadores formales, ¿no es cierto? No son prepagas. Pero hay obras sociales que tienen clínicas propias o clínicas que están, digamos, de alguna manera contratadas por capitación o por lo que fuere, que la verdad que es mejor ir al hospital público y esperar, porque no hay control de la calidad de los servicios brindados. Y esto tiene que ver en gran parte con la corrupción, digo, ¿no? Así como hay obras sociales que tienen servicios de salud excelente, que las hay, otras no los tienen. Entonces, todo esto afecta tremendamente las condiciones de igualdad. En los prepagos, depende de qué prepago, también pueden pasar estas cosas.
Así que bueno, fundamentalmente, ¿cuál sería la solución de esto? ¿A ustedes qué les parece? Bueno, creo que para tener un buen servicio de salud, un buen servicio, una buena calidad de vida, lo que primero se necesita es tener riqueza, por así decirlo. No hablo de riqueza, decir soy multimillonario, sino no vivir en condiciones deplorables o de pobreza. Y si estamos hablando de servicios públicos, al ser ¿Públicos o privados, digo, en función de lo que yo venía diciendo? Bueno, pero el privado siempre se va a regir en competencia al que tiene al lado. Entonces, si tiene un sistema público competente, eficiente, no va a buscar estar por debajo de eso. No, se va a sentir obligado a estar. A ver, Álvaro, no es así, porque en Argentina las obras sociales son el acceso de salud obligatorio de quienes tienen trabajo formal. Si vos vas al hospital, en definitiva te atenderían, pero te van a preguntar primero si tenés obra social y te internás en la obra social, no te internás en el hospital público. No, bueno, o sea, yo lo que estoy hablando es de la eficiencia o sea, las calidades del sector privado. Usted puede decir que sí, que son en ciertos puntos a veces mejor uno prefiere al público, pero el privado siempre se rige en base a una actividad de competencia. Entonces, bueno. Las obras sociales no tienen competencia, Álvaro. Bueno, pero las obras sociales está hablando de. Son entidades que corresponden a trabajadores públicos, ¿no? Si no me equivoco. No. ¿No La puede obra ser social privado? es la... No, a ver. La obra social es la obra social de los plásticos, de los metalúrgicos, de los panaderos. También es la obra Bien. social del personal de la provincia de Buenos Aires, IOMA. Pero digo, ¿no? Y también es el PAMI, la obra social de los trabajadores, pero ninguna es pública, ¿eh? Okay. Salvo las provinciales sí, pero son 24, la de cada una de las provincias. Y la diferencia, por ejemplo, entre los servicios que brinda una obra social y otra, por ejemplo, uno tal vez puede ver en los medios que el IOMA tiene más inconvenientes que conoce OSDE, por ejemplo. ¿Eso a qué se puede deber? OSDE es una prepaga, no es una obra social. A ver, chicos, esto yo supuse que lo sabían. En Argentina, único país en el mundo donde hay 3 sectores que brindan servicios de salud. Único, no hay otro. Y esto tiene que ver con el surgimiento de las obras sociales durante el primer peronismo. Tenés el sistema público, que es universal en principio para todos los argentinos, que siempre existió, que existió siempre, digamos, de principio de siglo, y después tenés, de siglo pasado, después tenés el sistema privado, que es el sistema privado de quien paga un seguro de salud. Estamos hablando de OSDE, estamos hablando de la Suizo, estamos hablando de los hospitales que originalmente eran hospitales de colectividad, el hospital británico, el hospital italiano, el hospital alemán, el hospital francés. El español está ahí tomado, digamos, es un sanatorio ahora del PAMI. Pero originalmente eran hospitales de comunidad. La gente de la comunidad pagaba, era una mutual, pagaba por tener el servicio. Sigue siendo privado, ahora son prepagas. Entra cualquiera que paga. Es el segundo caso. Y el tercer caso son las obras sociales. Las obras sociales son la adscripción obligatoria que tienen los trabajadores formales en función del área donde trabajan. Supongamos, el policlínico bancario, la bancaria, es la obra social de los trabajadores bancarios, del plástico, de metalúrgicos, bueno, Moyano, la gente de camioneros, es la obra social de camioneros, tiene sus propios sanatorios. Para esta gente esto es obligatorio en el sentido de que se les retira del sueldo un porcentaje, tanto a los que tienen obra social, digamos, a los que tienen obra social. Los que tienen prepaga, si no pagan, no reciben el servicio.
y los que van al hospital público, en principio todos tenemos acceso, pero en situaciones críticas, si vos tenés un prepago o una obra social, te derivan a ello. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? ¿A quién se vacuna en el sistema público? A aquellos que no tienen prepaga. Los que tienen prepaga van a la prepaga porque la ciudad destinó las vacunas a las prepagas. Igual una cantidad de vacunas que no se sabe dónde están, pero eso es otro tema. En el sistema de la provincia de Buenos Aires no, el gobierno provincial decidió que todos nosotros tengamos o no prepaga, yo tengo prepaga, vivo en la provincia, nos anotáramos en el sistema público. A mí me vacunaron acá en el hospital de Escobar. Entonces, es bueno que ustedes tengan en claro cómo funciona esto. La competencia, sin duda, se hace a nivel de las prepagas. De cualquier manera, existe lo que se llama un PMU, una prestación única universal, que todos los prestadores de salud deben brindar. Es un derecho de las personas cubiertas por las obras sociales y por las prepagas, acceder a esto. Por eso, por ejemplo, cuando fue el tema de inseminación artificial, recuerdan una gran discusión porque implicaba un gasto enorme si es que se incluían dentro de estas prestaciones básicas. Y la gran discusión siempre es de dónde sacan los fondos, porque ¿qué hago? ¿Te aumento la cuota? ¿Te aumento lo que te descuento? ¿Cómo saco los fondos para cubrir esta nueva prestación? Yo estoy trabajando en este momento como experta en un conjunto de expertos relacionados con una ley que saldrá en algún momento, en un proyecto de ley, sobre el derecho a los cuidados. Cuidados significa cuidados en los niños, cuidados en las personas con discapacidad, cuidados de las personas enfermas, cuidado de las personas mayores que no pueden manejarse por sí mismas. El gran punto es, sí, agregamos derechos, pero ¿quién los paga? Y entonces ahí hay toda una discusión. Va a haber un aporte del Estado, se va a sacar de quienes son los afiliados a la obra social obligatorios y entonces le sacamos más dinero. Se crea un impuesto nuevo, las prepagas van a subir. ¿Vieron el tema de la tensión que hay entre el costo de la prepaga, la cuota que paga cada beneficiario, digamos, cada asistido, y los aumentos, toda la tensión que existe en este contexto crítico? Bueno, de esto estamos hablando, Álvaro. Ahora sí, les digo, ¿cómo se solucionaría esto? Más allá de que hice alguna aclaración respecto de cómo funciona el sistema. ¿Qué les parece? Que yo tarde 25 años y que los camioneros o no sé, los pasteleros tarde 2 meses, 1 mes en darme la orden y OSECAC tarde 2 horas. Estoy inventando, no tengo idea de cómo funciona ninguna de las tres. Pero digo, OSECAC es la de empleados de comercio, es una obra social muy grande, igual que la de camioneros, ¿no? Es muy grande y muy importante. ¿Cómo les parece? Si no, lo dejamos para la próxima, piénsenlo. Yo coincido con lo que dice Álvaro, de que cuanto mejor es el nivel económico del país, más posibilidades existen. Esto es así. El tema, bueno, es también Gini, ¿no? Cómo se distribuye esto. Yo les decía el otro día que Inglaterra, el Reino Unido, tiene el mejor sistema público de salud de Occidente. Una consulta. Sí. Con respecto al funcionamiento del sistema. ¿El trabajador, al entrar a trabajar, puede elegir no estar afiliado a la obra social? Que yo sepa, no. Es obligatorio. Bueno, ahí es un tema de eficiencia. O sea, el usuario lo va a tener siempre. No están obligados a mejorar sus servicios si el usuario lo va a tener. O sea, si tal vez se pudiese decidir entre tenerla o no tenerla o ver cuál tengo, ahí se generaría una situación de competencia que podría hacer que funcione mejor la obra social, ¿no? Probablemente. Sí existe para los monotributistas y autónomos que hay una afiliación automática cuando vos te registrás como monotributista o autónomo, que es
una manera de, estás en medio, ¿no? Entre la formalidad de un empleo de contrato por tiempo indeterminado y estar informal, ¿no? Está formal, podés facturar, pagás tu jubilación, haces todo esto y te asignan una obra social. Y vos esto podés cambiarla. La verdad les digo, tendría que averiguar, hubo un proyecto de ley de modificación de obra social. Lo que sí hay es que muchos empleadores y muchas obras sociales tienen acuerdo con determinadas prepagas. Entonces, por ejemplo, Universidad Nacional de La Plata, si vos tenés una prepaga como Swiss Medical, y no me acuerdo cuál era otra, que yo no tengo esas, lo que vos pagás a la obra social de La Plata va al pago de tu prepago. Cuando yo trabajaba hace años en el Ministerio de Desarrollo Social, en lugar de que mi aporte vaya a la Unión de Personal Civil de la Nación, UPCN, que era la obra social, yo hice un trámite y esto podía ir a una prepaga. Entonces, esto por un lado descomprimía la demanda a la obra social y por otro lado me daba la posibilidad, si yo pagaba la diferencia, de acceder a un programa de salud mejor. Esto sí existe. Lo que no estoy segura, y la verdad no me acuerdo, lo voy a averiguar, te podés afiliar, dice Male Bruno. Esto era un proyecto de ley, no me acuerdo qué pasó. Seguro en monotributistas y autónomos. Bueno, si es así, esto supone algún tipo de competitividad. Tenés la de petroleros, pero trabajás en comercio en relación de dependencia. No sos monotributista, Sol. Sí, trabajo en relación de dependencia. Perfecto, entonces esta ley está vigente, porque la verdad que no tenía dudas. Así que Petroleros, que es la vieja obra social de YPF, fundamentalmente, siempre tuvo un servicio excelente, mucho mejor que OSECAC, no tengo ninguna duda. Yo tuve OSECAC un montón de años. Así que, bueno, uno puede elegir, pero seguramente hay también capacidades, ¿no? No es que todo el mundo se puede ir a Petroleros. Así que esto sí genera algún tipo de competencia. Así que en ese sentido, Álvaro, la verdad que no me acordaba, sí, esto podría ser una instancia. Sin embargo, mucha gente que tiene idioma sigue teniendo idioma, digo, ¿no? Esto es así. Por ejemplo, no sé si la gente que tiene PAMI puede, porque como ya está jubilada y no es trabajador activo, los jubilados por PAMI, que es la mayor obra social, es el segundo o tercer presupuesto de la Nación. Después de la Nación, Provincia de Buenos Aires, viene PAMI, que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. No podés ir a otra obra social. Salvo las provinciales. Las provinciales siguen manteniendo sus trabajadores jubilados, pero otras obras sociales no. Cuando terminó tu ciclo laboral, sos PAMI. Entonces, esto genera, la competencia es una instancia interesante, pero en el mundo desarrollado, y hablo del Reino Unido, hablo de Holanda, y hablo de Nueva Zelanda y Australia. Nueva Zelanda es un muy buen modelo para nosotros, porque es un país con un Gini muy cercano a cero, y no es un país riquísimo, es un país muy equitativo, está bien, es una isla, todo esto, ¿no? Está en el sur también, y si bien sus orígenes son sajones, no son latinos, no son españoles, ¿no? Como la conquista fue distinta, y tienen un muy buen control por parte del Estado. O sea, un Estado que controla muy bien lo que hacen cada uno de los efectores de salud. Y más allá de que el sistema brinde muchas prestaciones, que haya un muy buen control, para mí, ¿no? Es una garantía de que las cosas funcionen. Además de lo que vos decís, Álvaro, que me parece interesante y que se está dando este tema de que uno eventualmente puede pasar de una obra social a otra,
o de un prepago a otro también, ¿no? El tema ahí son las carencias también. Cuando uno pasa de un prepago a otro, si tiene alguna patología preexistente, le transcurre un tiempo hasta que esta patología preexistente se cubre. Hay toda una letra chica, si sos muy grande de edad, si no hay plan de personas mayores no te toman. Bueno, hay una cantidad de factores que están en juego. Siempre está el hospital público. Y bueno, vemos que el hospital público acaba de salir de terapia intensiva un conocido mío que está en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires y lo atendieron re bien, pero bueno, en terapia intensiva 20 días por COVID. Bueno, sigamos si no hay opiniones, nada, pero digo, para que entendamos muy bien en qué el derecho a la salud es un derecho re importante, sin buena salud no podemos trabajar. Entonces, estar atentos a las condiciones que mejorarían esta posibilidad de acceder de hecho de tener una buena prestación de salud es sumamente importante. La más importante prestación es la prevención, mucho más que y la prevención se puede hacer a cualquier nivel. Pero bueno, hay que estar educado para llevar adelante prevención. La educación en salud es también muy importante. Bueno, sigamos. Estábamos en el impuesto a las ganancias. ¿Qué pasaba? No, dijeron algo, dijeron esto, ¿no? Que implica un descuento que modifica, bueno, ustedes saben del debate de impuesto a las ganancias, saben de la reforma propuesta por Massa, y bueno, vamos a ver efectivamente en qué queda todo esto. En el mundo desarrollado, el impuesto a las ganancias existe. Implica, como a nosotros, trabajadores, en muchos casos, hasta una tercera parte de lo que ganamos se descuenta el impuesto a las ganancias. Pero es muy gradual. Esto significa que aquellos que perciben realmente rentas y cubre las rentas, cubre al Poder Judicial, cubre a las ganancias por el sector financiero, que en Argentina todo esto estuvo y está todavía en debate, ¿no es cierto? Para que efectivamente el impuesto a ganancias sea equitativo. Pero es muy distinto. El 35% para alguien que gane, ponerle 100.000 pesos, que para alguien que gane millones de dólares. Entonces, bueno, todo esto hay que regularlo en función de una gradualidad. Como ya dijimos, el sistema tributario argentino necesita una gran reforma para que sea efectivamente progresivo y no regresivo. ¿Vieron lo que pasó con el impuesto a las grandes fortunas? Mucha gente apeló a la Corte Suprema, declarándolo inconstitucional, entre ellos Tevez, ¿no? Que viene de un sector más que pobre. Entonces, bueno, este tema de la solidaridad en una comunidad está altamente cuestionado en nuestro país. Esto es absolutamente así. Hay gente que se va a vivir a Uruguay para no estar impuesto, para no recibir, no ser objeto de imposición impositiva aquí en Argentina. Bueno, todo esto hace al debate hoy. Sigamos. Sí, Renzo levanta la mano, creo que es Renzo, porque veo hasta re. Sí, profe. Sí, Sabe que, bueno, lo que explicó de la otra clase también, me quedó medio en duda, no terminé de entender eso de que el IVA era regresivo y la ganancia, el impuesto a la ganancia era progresivo. ¿Por qué? Si lo quiere explicar después de vuelvo, sí, no hay ningún problema. Qué bueno que preguntás. ¿Alguien quiere explicárselo? Parece que no. ¿No es que el impuesto progresista, o sea, mayor ingreso, mayor será el porcentaje de impuesto a pagar, y el regresista, regresivo, ¿no? Sí, así. Sí, es regresivo, no importa. Recauda, no sé cómo decirlo, un
mismo porcentaje para todos, más allá del ingreso. Por eso el IVA es regresivo porque es el 21% y lo paga desde el más pobre hasta el que tiene mayores ingresos. En cambio, el impuesto a las ganancias va cambiando el porcentaje según tu ingreso. Claro, y el tema es, además de eso, Alejandra, muy bien, además de eso, el punto es que en la canasta la canasta alimentaria fundamentalmente, de los sectores de menos ingresos, ocupa una parte muy importante como gasto del gasto total, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, para los sectores de más ingresos, la canasta alimentaria ocupa un porcentaje menor. Entonces, como es igual para todos, si bien hay algunos bienes como las leches y algunos otros productos alimentarios que pagan menos IVA, esto se fue cambiando un poco. El impuesto al IVA es un impuesto indirecto, Lucas, efectivamente, pero, digamos, como es indirecto y como es un porcentaje para todos, igual, el que tiene mucho o el que tiene poco paga lo mismo, con lo cual, esto, para el que percibe poco ingreso, significa mucho. En cambio, el impuesto de las ganancias, al ser progresivo, quien más gana es quien paga, y hay además un piso o un techo, si ustedes quieren. Vieron que lo que se estaba en el proyecto de ley también se estaba cuestionando el techo del IVA, ¿no? No me acuerdo, ingresos brutos de 130.000, creo que era el techo. A partir de esos ingresos es que se empieza a pagar el IVA. O sea, la gente que tiene menos ingreso, que 130.000 o 120.000, no me acuerdo bien, no paga. Entonces, esto ya marca una diferencia. Y por otro lado, es directo, paga quien efectivamente gana más que esto una alícuota en función de la ganancia. El IVA está exento, hay IVA exento en algunos rubros, por ejemplo, rubro de docencia, no sé, las universidades, hablo de las privadas, y las públicas también cuando facturan no pagan IVA, pero en general es un impuesto que es indirecto y nos atañe a todos. Entonces, quien menos tiene, paga igual quien que más tiene. Los subsidios, digamos, por alimentos, vieron la tarjeta alimentaria y todo eso, tienen una desgravación de IVA. Se están viendo maneras de que la gente que compra con la tarjeta alimentaria no pague o pague menos IVA. Y esto entonces es menos dinero que ingresa a las arcas del Estado. Esto es así, porque la función del Estado es redistributiva ¿en función de qué? En función de digamos, la carga tributaria que se constituye en el ingreso, en el activo, para ser luego redistribuido. Si no hay carga tributaria, no hay o coparticipación federal o lo que ustedes quieran, no hay posibilidad de que el Estado luego redistribuya. El Estado nacional, el provincial y el municipal, ¿no es cierto? Que hay cargas tributarias de los tres tipos. Así que sí, esa es Sí, Renzo, ¿quedó más claro? Sí, profe, muchísimas gracias. No, y de Quedó más nada, claro. gracias Alejandra también. Así que bueno, de esto habla Kessler cuando habla de que no es solamente el ingreso, sino todos estos temas que tienen que ver con la desigualdad. Desigualdad al acceso a educación, desigualdad al acceso a salud, impuesto a las ganancias, complementos alimentarios recibidos, en fin. Cerremos, entonces. Nos dice Sí, que alguien sacó... Sí, no sé si será tan relevante porque es
todo lo que venimos hablando de la pobreza, o sea, cómo se considera la pobreza. Así que ya lo hablamos un montón de veces. Si quieres, lo cuento. Bueno, no, me parece que está. Esto Sí, lo venimos hablando. Sí, es Esto como ya veníamos hablando anteriormente. perfecto. ¿Hay algo más? Sí. Y la última de las desigualdades de género. Ah, ¿estuvieron buscando? ¿Alguien buscó? ¿Alguien conoce el índice de desarrollo humano del PNUD? Creo que lo había buscado. Porque este es el de género. Muy bien, el índice de desarrollo relativo a género. Pero antes del de género hay, a ver, lo pongo acá. A ver si lo pueden buscar algunos de ustedes. ¿Dónde está Argentina? 0,830. Está 48 entre 189 países. No estamos tan mal, ¿no? IDH. Ese es el índice de desarrollo humano. ¿Y por género dónde estamos? Entonces, en IDH estamos 48. Es de 0,997, ubicándola en el grupo de países con menor desviación en relación del IDH. Se ubica además por encima del promedio regional de 0,977 y el promedio de los países con muy alto desarrollo es de 0,983. ¿Estamos hablando del IDH por género, Álvaro? Estamos hablando del IDG. Índice de IDG. desarrollo relativo al género. Perfecto, IDG. ¿Y qué, después de todas esas cifras, en qué lugar estamos? Ahí va. No lo dice. A En ver, un algún lado segundo. tiene que estar. Esperen que busco. Tiene que estar. Estamos peor que en el de humano. Creo que en la posición 30 puede ser. 81, puesto 81 de 170 países. 81 sí Ahí puede está. ser. Fíjense. Era ¿Qué nos dice esto? Escribí eso en el chat, ¿eh? ¿Qué nos está diciendo esto? Que a nivel de desigualdad de género la Argentina, bueno, ocupa el puesto 81, o sea que también no estamos. Claro, que estamos bien en general en el índice de desarrollo humano, tan mal no estamos, ¿no es cierto? Pero en lo que hace a equidad de género nos falta un tramo, nos falta bastante. Así que, bueno, el PNUD es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esperen que lo anoto acá. Ese es el PNUD. Bien, entonces ahí vamos a las dimensiones básicas que toma el PNUD, es el otro. Y no sé por qué pasaron. Se pasó la... Ahí está, Euli. Era eso. Perdón, estaba revisando mi módem, pero bueno, no, todo el tiempo tengo comunicación inestable, así que voy a sacar esto. Sí, me fui y espero quedarme, vamos a ver. Bueno, sigamos.
Estábamos con el IDH por género. ¿Qué es esto? Profe, disculpe, usted está usando Wi-Fi, ¿no? Sí. Un consejo para más adelante, trate de tener una conexión alámbrica, o sea, por cable de la red, para que no tenga estos problemas de Wi-Fi, porque generalmente... No, tengo, Salvador, me compré un, no sé cómo se llama, un reforzador de conexión que va por la red eléctrica y lo Sí, tengo sí. en la habitación donde estoy dando clase. Lo que pasa, y yo tengo 100 megas de conexión, o sea, lo que debe pasar, primero que estamos en un momento cercano a tormenta, no sé, yo estoy a 45 kilómetros de Buenos Aires, cerca de Escobar. Y por un lado, y debe haber mucho uso. Hay determinadas horas durante esto, digamos, seguramente hay una conexión que está usando más gente, no sé cómo es, pero me compré eso. Y la verdad es que estoy usando la conexión, déjenme ver, estoy usando la conexión del aparatito este que tengo acá. Así que ya no sé más qué hacer, les digo la verdad. Porque No, profe, lo que te están comentando ahí es que es mucho mejor y es más redituable tener un cable que conecte el router a la computadora que estés usando para que la estabilidad de la red sea más, bueno, estable. Por un o nombre sea, que son. como cuando me conectaba por teléfono. Sí, o sea, si tenés un cable que se conecte del router a la PC, usualmente la estabilidad de la red va a ser más alta que conectándola simplemente desde el Wi-Fi. Bueno, Claro, tengo, aunque eh, tengo una nota, o sea, pero es lo mismo. Acá veo que tengo que conseguirme un cable que tenga los dos enchufecitos. Claro, sí, sí, yo que tengo la notebook estoy haciendo lo mismo, porque comparto internet y tenemos 100 megas también, pero nos anda bien porque compartimos este cable. Y pregunto, de cualquier manera, sigo conectada, cuando me conecto con el cable, tengo que ver dónde lo consigo. Igual me conecto como siempre o tengo que desarmar la conexión No, 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 que no pasa nada. Es la conectarse al dejo Wi-Fi como todo tal siempre cual, más y el cable. el cable solamente te potencia y te estabiliza la red. No, no hay mucho más Bárbaro. para cambiar. Bueno, listo. Gracias por el consejo, porque la verdad que es un garrón esto. Así que bueno, gracias. Me voy a poner en campaña de conseguir un cable con los dos enchufecitos. Debo tener en algún lugar. lo que le Porque digo, el amplificador de Wi-Fi no es tan útil en estos casos. Encima, el Wi-Fi, si es una red compartida, se disminuyen los datos que se utilizan y por eso le anda lento. La red, hacerlo por red, o sea, por cable, no se comparten los datos y te manda toda la señal directa. Así que no va a haber consumo y le va a andar mejor. muchas gracias. La verdad que les agradezco un montón, porque no saben lo nerviosa que me pone esto. Así que gracias, me voy a ocupar. Ya mismo, cuando corte acá, a la 1, me pongo en campaña. Bueno, ahora sigamos como podamos. Bueno, profe, Aya hablaba de la desigualdad entre los hombres y las mujeres y decía que el ingreso era mayor en los hombres y había un mayor desempleo en las mujeres. Pero después decía que había como aumentado la participación femenina, pero que también las mujeres de bajos ingresos tenían como una sobrecarga por las demandas de cuidado y de protección. ¿Qué hacen las mujeres de altos ingresos? Sí. No sé. ¿Por qué son las mujeres de bajos ingresos las que tienen sobrecarga por los cuidados y eso? ¿Qué hacen las mujeres que tienen más ingresos y trabajan? Contratan a mujeres. Contratan a una mujer. Claro, contratan a otra mujer de bajos ingresos que hace las cosas de la casa y cuida a los chicos. Y digo, ¿no? Y esto desde el punto de vista del feminismo, vamos a ver cuando veamos Otale, también tiene sus bemoles, ¿no es cierto? O sea, cuando tenemos recursos, nosotras mujeres contratamos a otras mujeres que hagan el trabajo que nosotras no queremos hacer, en lugar de repartir el trabajo, que es distinto, ¿no? Digo,
Entonces, las desigualdades de género, vamos a ver cuando veamos Hortale, que no sé cuándo va a ser, la otra clase, supongo, vamos a ver cómo a través de la historia, bueno, se delegó en las mujeres una cantidad de trabajos, de tareas, y esta segregación ocupacional, es decir, que haya tareas específicamente de mujeres, ahí está, Tamara lo puso en mayúscula, vamos a ver entonces cómo hay tareas que son específicas de mujeres, docencia, enfermería, maestra jardinera, digo, ¿no? Hay maestros jardineros, ¿cuántos son? Y además de eso, en el mismo puesto de trabajo, las mujeres ganamos menos que los varones, porque hay una idea de que el varón es el que mantiene el hogar, y entonces la mujer puede ganar menos, es un trabajo secundario. La realidad real es que cada vez más hay hogares monoparentales, es decir, hogares sostenidos por mujeres o por varones. En la mayoría de los casos somos mujeres las que sostienen, yo no, las que sostienen esto, y son los hogares más vulnerables, sobre todo cuando hay niños pequeños, ¿no? Niños que necesitan ser cuidados y en edad escolar, cuando a veces le leemos la terrible noticia que en la villa murieron 2 chicos carbonizados porque la mamá que se fue a trabajar los dejó encerrados en la casa, es porque la mamá necesitaba trabajar. Entonces, si no pudo llevarlos a la guardería o no hay guardería, no hay servicio público de guardería, los chicos quedan con las mujeres. Entonces esto tiene que ver con los grandes problemas que atraviesan. ¿Saben qué se mide cuando se mide el IDH, el Índice de Desarrollo Humano o el Índice de Desarrollo por Género? Se mide ingresos, salud y educación. ¿Cuáles son las variables que se miden? ¿Lo buscaron ustedes, los del grupo 12? No, profe. La esperanza de vida. En salud se mide exactamente la esperanza de vida, Evelyn. Esperanza de vida es un indicador sintético que mide esto. ¿Por qué? De acuerdo a las condiciones de salud, uno tiene, estadísticamente se calcula, lo hacen los actuarios, una cantidad de años por vivir desde el momento en que nace. Entonces, la esperanza de vida en Argentina son 76 años y monedas, 80 años para las mujeres y 76 para los varones. Es un indicador sintético de la condición de salud, porque supone vacunas, porque supone visitas, consultas, atención a las enfermedades, prevención, buena alimentación y demás, tener buena salud. Indicador de ingresos. ¿Cuál será el indicador de ingresos? Mientras tanto, si pueden, búsquenlo. El indicador de ingresos es el ingreso per cápita. No toma el Gini, toma solamente el ingreso per cápita. Así que el ingreso per cápita es el PBI del país dividido la cantidad de habitantes. El PBI es la cantidad de productos valorados en pesos, ¿no? Que produce un país en un ejercicio durante un año. Y en educación, ¿qué medirá en educación? ¿Qué les parece? Nivel educativo, que si termina el secundario, la primaria. Cuando yo empecé a trabajar, el PNUD empezó a hacer sus primeros estudios en la década del 90 y fue el primer organismo público que dijo que el derrame, es decir, crece el PBI, me voy a poner la cámara, si se corta vemos, crece el PBI, entonces esto derrama a todos
a todos los sectores, inclusive los más pobres, que era el argumento de que fundamentalmente fue un argumento de los años 80 y sobre todo los 90, pero hay inequidad en la distribución del ingreso, por más que crezca el PBI, puede quedarse de vuelta. Voy a suspender el video. Puede quedarse en manos de pocos. Entonces, esto respecto del ingreso per cápita. Y respecto de educación, lo que digo, cuando yo empecé cuando en los décadas 90 se medía porcentaje de analfabetos, personas que no sabían leer y escribir. A medida que fue pasando el tiempo, se midió, porque muchos países superaron este tema del analfabetismo, entonces ya no tenía sentido. Esto depende de los países. Se empezó a medir cantidad de años de escolaridad promedio cursados por la población, comparados con la de escolaridad obligatoria, porque también esto fue creciendo. Pero la cantidad de años promedio cursados por la población, si son 7 años, que es primaria completa, si son 12 años, es secundaria y primaria completa, ¿no? Entonces, bueno, esas son las medidas sintéticas en principio que sirven para rankear los países. Y en el caso de género, lo que se hace es que esto se mide, pero comparando varones y mujeres. Entonces, vemos que el acceso a la educación en Argentina es equitativo en general. Los varones y las mujeres, es más, en muchas carreras las mujeres tenemos mucho más formación que los varones, sobre todo a nivel universitario, pero el desgranamiento es mayor en varones que en mujeres en Argentina. Pero en lo que hace a equidad en el acceso a ingresos, estamos muy desiguales, y en el acceso a la salud más o menos, pero en el acceso en los sectores pobres, el acceso a la educación también es muy inequitativo. En los sectores medios para arriba no, pero en los sectores pobres también es muy inequitativo. Bueno, si les interesan ya saben dónde buscarlos, pero por lo menos ya tienen alguna más información al respecto. Muy bien. ¿Algo más? No, profe, ahí termina. Muy buen trabajo, gente de Grupo 12, los felicito, muy buen trabajo. Bueno, gracias. Bueno, entonces... Profe, ¿cómo dejo de compartir? Tenés que cerrar y listo, cerralo. Cerrá tu PPT. Ahí está. Ahí está, gracias. No, de nada. Así que, bueno. Vamos a ver entonces ahora el texto de Sautú. Tenemos una horita, que es un texto difícil. ¿Hay algún voluntario, voluntaria que quiera trabajarlo? Si no, yo elijo. Pregunto, ¿el grupo 9 está por acá? ¿Hay alguien del grupo 9? El grupo 9 son Bernaza Francisco, Bruno Malena, Casali Octavio, Conti Juan II, Cruz Malena, de Otauza Cabral, María Euskara. No, ayer no trabajo, Male, los domingos. Solamente lo hago cuando, y hoy a la mañana, bueno, escribime de modo, ¿qué pasa, Malena, con el grupo? A ver, ¿podés decir algo ahora? Bien, ¿pero hay alguien más del grupo 9, además de Malena Bruno?
Sí, pueden exponer el miércoles, pero ¿dónde están tus compañeros, Malena? ¿Sos la única del grupo 9? Bueno, voy a mirar el mail y bueno, quiero hablar con todos ustedes. No puede ser que no estén conectados. Es la tercera o cuarta vez que pregunto por ustedes. Así que en tu caso no hay ningún problema, pero digo, en el resto quiero hablar con ustedes. Así que vemos. Bueno, el miércoles se exponen ustedes Hortales, entonces, ¿de acuerdo? Estamos atrasados un día. Igual, preparen Bourdieu también, todos. ¿De acuerdo? Vamos a Sautú hoy. ¿Hay algún voluntario? No, no hay. Bueno. Entonces, volvemos a empezar. Volvemos a empezar por el grupo 1, porque todos expusieron, creo. A ver, no. ¿El grupo 6 expuso? Sí, expusieron en algún momento, ¿no? Grupo 6, ¿dónde están? Vizca Tuama, Ibarborde Irene, Gaguini Luciano, Politano Sol, Fredes Matías, Corral Delfina. ¿Qué expusieron, Sol? Los tengo anotados acá. Expusieron 1. ¿Unidad 1? Perfecto. Bueno, ¿quieren ahora trabajar entonces con Sautú? Todos expusieron. Los tenía acá, pero pasa que puse el OK aparte, no sé por qué. Hola, profe. Sí. Voy a compartir yo el PowerPoint. Perfecto. ¿Ahí se ve? Está tratando. Ahí va. Se ve perfecto ahora, pero así ponlo un poquito más grande, bárbaro. Ahí. Se ve chiquito. Fíjate, viste, al lado donde está más menos, tenés, o arriba tenés pantalla completa porque ahí del lado ahí está. Bueno, ahí está bien, pero, y podés cerrar la pantallita al otro lado. Si no, al lado del menos tenés un cosito que dice pantalla completa, que es como una S. S. No, es S. Dale 2 veces. No, al otro. Uy. No. El que estaba al lado ahí está, ¿ves? Se ¿Ese? ve un poco más, sí, ese, se ve un poco más grande, ¿no? Igual, perfecto, dale. Ay, para ahí. Dale, está bien. Ahí. Sí, está perfecto. Bueno, yo voy a dar la biografía. Dale. Ruth Sautú nació en Buenos Aires el 25 de febrero de 1932. Bueno, es una socióloga y metodóloga argentina. Estudió primero la carrera de contador público en la UBA y economía. Bueno, después la Universidad de Buenos Aires la nombró profesora emérita. Se desempeñó como investigadora y directora de proyectos en el Instituto de Investigación de Gino Germani de la UBA. Bueno, también integra la Academia Nacional de Educación. Realizó estudios de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Después, bueno, en 1962 obtuvo el certificado de estudios sociológicos para graduados del Departamento de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Después, en 1969, se fue a Inglaterra y obtuvo una beca de la Fundación Ford y del CONICET y del Instituto de Itella. Bueno, después cursó en Londres, hizo un doctorado en Economía con orientación en Sociología y realizó un trabajo de tesis titulado Economic Development and, bueno, soy media dura para el inglés. ¿Desarrollo económico? ¿No?
Economic Development, ¿y qué más decía ahí? Porque no leo nada. Estratificación en Argentina. Bueno, Bueno, y eso le permitió graduarse como doctora en esta especialidad, en economía, en orientación y en sociología. Después volvió a la Argentina y bueno, se dedicó a la enseñanza, en la investigación universitaria. Y después ahí busqué que escribió varios libros como, bueno, El empresario y la innovación y el manual de metodología. Bueno, hay varios ahí. bárbaro. Sí, trabajó muchísimo en temas metodológicos. Vamos a ver cuando veamos la segunda parte de la cursada, algunos textos de ella. Y bueno, y este texto sobre las clases sociales, trabajó, por ejemplo, también sobre un proyecto sobre corrupción, qué es lo que la gente piensa sobre la corrupción. Bueno, muchísimo trabajo. ¿Alguien sabe que es una profesora emérita? ¿O un profesor emérito? Es un profesor que cuando se jubila, por decisión unánime, no puede haber nadie en disidencia, todos tienen que estar de acuerdo, de los consejos directivos de las facultades, se lo nombra profesor emérito y entonces tiene un sueldo durante toda la vida. Son pocos los profesores eméritos, tienen que ser personas muy destacadas, ¿no es cierto?, en las distintas universidades. Eso es profesor emérito. Bueno, muy bien, sigamos entonces con el texto, que lo tengo por acá. Muy buen mapa conceptual, me encanta este tema de haber puesto todas las ideas en uno o dos diapositivas de esta manera. Hay mucho por hablar acá, pero la idea de un mapa conceptual es esta, ¿no es cierto?, que nos oriente. Bueno, los escuchamos. Bueno, Sauto decía que la estructura de clase conseguía su legitimidad a través del sistema normativo que se encontraba en el Código Civil. Que esto se basa en que como que se regula el comportamiento que deben tener las clases sociales. Si no entendí mal. Perdón, no te escuché, discúlpame. Que Sautu postulaba, por lo que entendí yo, que la legitimidad de la estructura de clase se conseguía a través del sistema normativo que se encuentra en el Código Civil, que es como que regula el comportamiento de las clases sociales. A ver, el comportamiento de las personas se regula por la ley, en principio a partir de los códigos, pero más allá de eso, el comportamiento de las personas no es solamente la ley, ¿no? El sistema normativo, esa es la ley, lo que te obligo, pero el sistema normativo en general es mucho más que la ley, en el sentido de que hay una cantidad de normas, ordenanzas y usos y costumbres que hacen que nos comportemos de alguna manera. Pero bueno, sí, en principio el Código Civil es el que organiza más o menos la vida en sociedad. Claro, sería como que regulan el comportamiento de los individuos. Claro. Por así decirlo, tienen que seguir normas, todo. Pero bueno, insisto, y esto sirve para... No es solamente el Código Civil, el Código Civil es como la base, ¿no? Claro, dale. Sí, sí. Bueno, es medio repetido, pero bueno, se utiliza para legitimizar las relaciones que se dan dentro de la estructura de clase. Legitimar. Claro. No legitimizar. Legitimizar no es una palabra en castellano. Legitimar. Legitimar. Bueno, y ahora sí, compañero. Bien, yo por lo que entendí del texto de Sautu, Sautu habla sobre las clases sociales y como que dentro de las clases sociales más altas están divididas por dos tipos de sectores, por el sector económico o por el sector de lo que sería el monopolio de conocimiento experto.
El monopolio de conocimiento experto está dado más que nada, ¿cómo te lo puedo explicar? A ver. Denme un segundo porque pensé que tenía el material acá, pero se ve que lo separé. Denme un segundo que lo voy a buscar, ya vengo, ya Dale. les aviso. Sí, sigamos, por favor. Bien, empiezo de vuelta, perdón. Sí, sí. Yo por lo que entendí de Sautou es que habla sobre dos tipos de relaciones en la clase alta, y una se basa en las relaciones de poder económico y otro en el monopolio de conocimiento experto. Cuando hablamos del monopolio de conocimiento experto, ella dice que está dado por el credencialismo. Yo no sabía lo que era el credencialismo y cuando lo busqué habla sobre que cuanta mayor cantidad de gente hay recibida, por así decir, de profesionales, eso disminuiría la brecha salarial. Entonces, en la mayor parte de los países es muy difícil que la gente logre recibirse porque es muy caro. Entonces, hay muy pocos profesionales, lo que genera que los profesionales estén en una clase estructural mucho más alta y elevada que los demás. O sea que Por la otro lado, educación universitaria o terciaria marcaría una posición exacto. Cuanto mejor sea la universidad en la que esté y encima que es mucho más difícil de poder tener estudios universitarios o terciarios, ayuda a tener una estructura de clase mucho más alta. Una profesión te sitúa en un mejor lugar. Te sitúan, la estructura de clase está dada, pero te sitúan la estructura en un mejor lugar. Bien. Exactamente. Bien. Bueno, después habla sobre las relaciones de poder económico, que también, bueno, eso tiene más que ver con la parte de si vos tenés una herencia familiar o no en una posición sobre el mercado, o, ¿cómo decirlo? ¿Qué dice si vos tenés respecto de la herencia? ¿Qué hace la herencia? ¿Qué rol juega la herencia? Y ya estás situado en una posición económica si vos tenés una herencia. Exactamente, entonces la herencia... Vos no tenés que pelear por algo, vos directamente ya lo tenés dado por hecho. Tu posición ya está dada, no tenés que pelear para poder subir o situarte en un mejor lugar. Perfecto. Entonces... Bueno, hablas... Sí, no, estamos bien. Bueno, entonces, habla sobre la concentración del poder económico en los distintos tipos en los distintos lugares de la estructura, y obviamente la clase alta siempre es mucho minoritaria porque el poder económico siempre está en manos de pocas personas. Y que si no es por herencia es muy difícil llegar a ese lugar. Claro, o sea, que parecería entonces que las relaciones familiares, incluyendo la herencia, es decir, esta capacidad
tenemos, que se tiene en el sistema capitalista de digamos, transmitir a los herederos forzosos, en principio, que son los hijos, el cónyuge, ¿no? O los nietos, o, digamos, pero los forzosos son los hijos, cónyuges y nietos. Tenés en caso de que no estuvieran alguno de los otros, tenés este derecho de transmitir por vía del parentesco tus bienes. Y esto genera entonces una situación de conservación del lugar que se ocupa en la estructura de clase, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bien, bien. Ahí dejo a mi compañera que va a hablar sobre reproducción y cambio. Perfecto, Luciano, muy bien. Hola, buen día. Buen día. Sí, yo voy a continuar con la exposición hablando de la reproducción y el cambio en las clases sociales. Bueno, entre las relaciones entre estas clases se pueden observar procesos que validan la relación entre comportamientos e ideologías de las fracciones de clases adyacentes al poder, la identificación con los intereses de clase de aquellos que por su suposición están vinculados e interactúan con los miembros del círculo del poder. Y otra de las relaciones puede ser que la diferencia de la clase actual como un mecanismo de legitimación de diferencias, creo que se decía así, ¿no, profe? Legitimación. Sí. Sí. Bueno, las relaciones sociales se dan por la producción económica, ya que son relaciones de poder que se sostienen porque son legitimadas por otras relaciones sociales que tienen lugar en las actividades del Estado y en instituciones educativas, sociales y culturales. Bueno, y la reproducción de estos estilos de vida de las clases sociales como patrones de comportamientos apropiados y como ideologías predominantes de la sociedad, la movilidad social implica incorporar nuevos estilos de vida. Los agentes sociales absorben o como que aprenden lo nuevo, se reproducen y lo transforman. Supongo que eso tiene que ver con el crecimiento y la reproducción de generación en generación. A ver, la reproducción significa que se repite lo que está. Y el claro, cambio y se transforma. Claro, y el cambio significa transformación, ¿no es cierto? Claro, sí. En la vida cotidiana, las personas como que actúan, piensan, expresan valores y orientaciones, manejan recursos y símbolos. Sí, acá, ahora que estoy viendo bien el Power, para no perderme. Sí, los seres humanos como que portan un orden social, están inmersos en él y también lo transforman. Las miradas teóricas, metodológicas, micro o macrosociales, permiten desbrozar la realidad compleja y tratar de interpretarla. Y acá en una parte del texto habla de un estudio macro socioeconómico que se hizo de las clases sociales, que dividen en estructuras de clases. Para poder estudiarlo lo hacen como de manera científica, estudian el proceso histórico de las clases sociales a lo largo del tiempo, de las clases sociales relacionadas con el desarrollo económico, los cambios sociales y institucionales. Bueno, ahí más o menos se relaciona un poco a lo que ya dijo mi compañero acerca de las instituciones que estudian las personas de la sociedad, de lo que dijo específicamente de las universidades, que estudian a las personas dentro de la sociedad, de las clases sociales a las que pertenecen por relaciones de poder económico, cultural, no sé qué más puedo agregar. A partir de la estructura económica macro de este estudio, está la distribución sectorial de actividades económicas. Según cómo se distribuye el capital, se forman las clases sociales. También por otro lado está la distribución funcional del ingreso, que en función, o sea, lo que se hace mover dentro de la sociedad, cómo funciona la sociedad.
lado está la apropiación del excedente, quien se apropia de la ganancia, como es un Estado capitalista, las empresas aportan el capital o parte del excedente en impuestos, y ahí es donde entra el Estado. El excedente de ganancias van a las empresas y el Estado cobra los impuestos para distribuir ese excedente. Bueno, por otro lado están los mercados laborales, la distribución del poder, la organización económica y agentes, que pasa por distintos escalones organizativos de la riqueza. Los agentes son las empresas más el Estado, que están, o sea, que en eso hay una jerarquía de las relaciones entre los objetos que está dada por el poder económico. Hay un sujeto que tiene más poder económico que se relaciona con sujetos que le siguen al poder. Que siguen en el poder. Bueno, eso más que nada es lo que puedo agregar de todas las relaciones y la reproducción y la transformación. Bueno, a ver, económica de clases sociales. me parece muy bien, me parece que hay algunas cosas que no quedaron lo suficientemente claras, igual está muy bien, digo, es una síntesis, que me gustaría ahondar un poquitito. Déjenme ver que busco, igual muy bien, es un texto difícil. Lo que sí queda claro es que el artículo trata, como bien dijeron ustedes, este tema de la reproducción, es decir, que las cosas se mantengan como están, y por otro lado el cambio. Yo lo que voy a hacer es buscar mi filmina de Sautú, que no sé dónde la tengo acá, y compartirla para ir aclarando algunas cosas que me parece que convendría aclarar. Ahí voy, Sol, si podés, no, yo no veo ahora, si podés cerrar tu... Acá está, Sautú. Bien. A ver si con esto cerramos. Voy a compartir mi pantalla. Tenemos un poquito de... ¿Se ve? ¿Se está viendo? Porque yo no los veo a ustedes, ¿eh? Sí, se ve, profe. Entonces tenemos... vamos a definir bien, porque me pareció que faltaba un poquitito. ¿Qué es estructura de clases? Es un sistema de relaciones sociales que tiene que ver, como bien dijeron ustedes, que está, como bien dijo el grupo 6, está fundamentado en relaciones económicas y relaciones de poder. La reproducción y la estructura de clase son procesos que se dan simultáneamente dentro de las clases sociales y de las relaciones entre las distintas clases sociales. La estructura de clases forma parte de la sociedad, es la columna vertebral de la sociedad. Yo esto lo voy a subir. Y las instituciones, es decir, las normas, ustedes hablaron del Código Civil, todas las normas existentes y las formas cotidianas de actuar de las personas se llevan adelante en función de estas relaciones de clases que existen en la sociedad. Entonces, la estructura de clase tiene que ver en cómo se distribuyen entre las distintas sectores de la sociedad, los distintos aspectos de la sociedad. Es decir, la división del trabajo, cómo se distribuye la actividad y las recompensas según grupos de edad, según los niveles de educación, según las formas de comportamiento o las experiencias. Y el rasgo fundamentalmente que la define tiene que ver con el poder y cómo las relaciones sociales, esto es netamente marxista, tiene que ver con la raíz económica, ¿no? Cómo se produce la economía, cómo se distribuye la rentabilidad y demás, y cómo se distribuye la producción de servicios o bienes, y a partir de eso,
cómo se conforman las relaciones de poder en la sociedad. Las clases sociales, eso era estructura social. Las clases sociales son construcciones hechas por los mismos miembros de la sociedad, y esto tiene que ver cómo se comportan a nivel individual y a nivel grupal. La clase social forma parte de la estructura de clase. Y, o sea que está inscripta dentro de esta estructura de clase que está fundamentada en cómo se distribuye el poder y cómo son las relaciones económicas. Entonces, las clases sociales se insertan dentro de esta estructura y son legitimadas como existentes en el marco de la estructura. Son realidades históricas sociales, no son conjuntos humanos estadísticamente definidos. Yo podría, un conjunto humano estadísticamente definido es la cantidad de personas que tiene la Argentina, sino que la estructura de clases y las clases sociales devienen en su formación de una reflexión que hace alguien, un sociólogo o un economista que las estudia. Y la existencia de ellas tiene que ver con cómo observamos que hay sectores que se apropian de los recursos y de los privilegios y de los honores de una sociedad. Vieron que hace poquito murió el príncipe Felipe, el marido de la reina Isabel de Inglaterra. ¿Qué es lo que hace que exista una monarquía en un Estado moderno? Esto tiene que ver con una estructura de clase que deviene de la historia y con clases sociales, o sea, la nobleza, por ejemplo, que existe desde varios siglos atrás, y que en un país, en una república, no tendrían ningún sentido, ¿no es cierto? O sea, en Argentina, pensar en un rey o una reina no tendría ningún sentido. Hoy en día, ¿no? Y sin embargo, los ingleses siguen sosteniendo la monarquía. Los miembros de las clases sociales se reconocen y se diferencian por los espacios geográficos que ocupan, por las relaciones que establecen entre sí, con miembros de la misma clase y con otras clases, y con la manera en que muestran sus formas de comportarse construidos colectivamente. ¿Qué observaron en el noticiero? No sé si tuvieron oportunidad de ver el noticiero, pero si vieron algún noticiero donde se veía el homenaje que llevaba adelante el pueblo inglés relacionada con el homenaje al príncipe, el marido de la reina Isabel de Inglaterra, dejar flores, como hicieron en su momento con Lady Di, en las puertas del palacio, donde el rey, bueno, el príncipe consorte, porque no era rey, había muerto. Es una forma de respeto. Déjenme ver qué tenía acá. A ver si, vamos a ver si existe todavía esto. Control C, déjenme ver. Tengo tiempo, sí. Ah, no. Esto es para la clase que viene. Bueno, esto es para Hortale. Esperen que lo voy a cancelar. Bueno, en principio, esperen que stop share. En principio, con esto estaríamos cerrando Sautú. Yo tenemos todavía unos minutos, así que hoy teníamos Hortale. Entonces, lo que me interesa fundamentalmente de Sautú es que ustedes vean que existe una estructura social que está planteada históricamente en función de, voy a poner la cámara de vuelta, en función de normas
que existen en la sociedad y que distribuyen tanto el poder como los recursos económicos. Dentro de ellos están inscritas las clases sociales. Existen dos mecanismos, que son el mecanismo de reproducción y el mecanismo de cambio, y fundamentalmente el mecanismo de reproducción, es decir, de continuidad de las clases sociales, está dado fundamentalmente por el mecanismo de la herencia. Sautou utiliza en principio el tema del patriarcado y la familia, por eso lo relacioné después con el tema de Hortale, porque lo que dice es que el Código Civil es el que establece las normas de pertenencia a la familia, es decir, cómo se define quién es hijo de quién. Hasta la reforma de los años 60, todavía en nuestro Código Civil argentino, existía la figura de hijo bastardo. Hijo bastardo era aquel hijo o hija que no había nacido en el ámbito de un matrimonio formalmente constituido, ya sea porque la mujer o el varón de ese matrimonio tenían relaciones extramatrimoniales o porque nunca se habían casado. Esto suponía entonces una condición distinta respecto de la pertenencia a la familia e inclusive de acceso a la herencia. Si ustedes recuerdan la conquista de América, ¿quiénes venían a América? Muchos presos, exconvictos, y también los hijos bastardos, es decir, porque ¿qué existía en España como forma de transmisión de la herencia? ¿Quién recibía la herencia? ¿Alguien se acuerda? El primogénito, el primer hijo varón, no la mujer, el primer hijo varón. Había excepciones, las hubo en la historia, ¿no? Reinas mujeres, pero en principio el hijo varón es el que recibe la herencia. Entonces los hijos otros tienen que buscarse alguna manera de vivir y alguna fuente de riqueza, y por eso recurrían a la conquista de nuevos territorios, por ejemplo, ¿no? Muchos de los adelantados de la América colonial eran hijos bastardos o hijos que no eran primogénitos. Entonces lo que nos dice Sautou, y esto es una pregunta de parcial, es que la familia es el patriarcado, es la principal modalidad regulada por el Código Civil de reproducción, de mantenimiento de las clases sociales, por lo que ya hablamos. El que tiene mucho hereda a sus hijos, y el que no tiene nada, hereda nada a sus hijos. Y el origen de la familia tiene que ver con esta conservación y transmisión de los bienes, y también tiene que ver con la legitimidad de los hijos. Si yo estoy casado por la iglesia, por civil, y reconozco a mis hijos como hijos legítimos, estos son los que van a tener el derecho a la herencia. Con lo cual estoy dejando de lado a mis otros hijos. En el caso del Código Civil argentino se modificó en la década del 60 y bueno, luego se fue modificando hasta incorporar, de hecho, las uniones de hecho como uniones legítimas, aunque uno no esté casado. Sin embargo, si alguno de ustedes es hijo de una unión de hecho y es menor de edad, ya la mayoría de ustedes son mayores de edad, para poder viajar necesita autorización de ambos padres, no de uno solo, aunque viaje con uno de los dos. Entonces, esto da un estatus distinto a esa situación de hijo, digamos, de padres no unidos legalmente. Entonces, el patriarcado y el matrimonio se constituye fundamentalmente en un control para las mujeres, en el sentido que se controla que las mujeres solamente tengan hijos legítimos de ese matrimonio. ¿Se acuerdan que en alguna película haber visto el famoso cinturón de castidad? ¿Qué era esto? Cuando el caballero medieval se iba a las cruzadas, lo que hacía era
ponerle un cinturón a su mujer para que no pudiera tener relaciones cuando él estaba fuera. Es fundamental